Amanecer con fuerza. Usted escucha Unidad. La fuerza es la unión. Con Chuo Torrealba. Solo por RCR 750 AM. Muy buenos días. Bienvenidos a esta accidentada transmisión de La Fuerza es la Unión. Hemos tenido severos problemas con el tema de internet, pero bueno, ya estamos con ustedes, estamos al aire y nuestro primer invitado es Arnaldo Espinosa. Arnaldo Espinosa es periodista y tiene importante información que compartir con el país a propósito de esta situación con DirecTV. Ayer en su cuenta @Naldox brindó parte de esta información. Sin embargo, es muy importante que nutramos el criterio de la opinión pública sobre esto, que es muchísimo más que el disenso sobre un canal o no de televisión por satélite. Arnaldo, gracias por atender nuestra llamada madrugadora, gracias por esperar que solventáramos la falla que tuvimos. Te escuchamos, muy buenos días. ¿Qué es lo que pasó con DirecTV? Ayer, mayo, AT&T, que es la casa matriz de DirecTV para todo el mundo, decidió cerrar definitivamente sus operaciones en Venezuela. Ellos argumentan que no pueden cumplir con dos marcos legales simultáneamente: el marco legal de los Estados Unidos por las sanciones a PDVSA y a Globovisión, ambas empresas sancionadas, ambas empresas con canales en la parrilla DirecTV, PDVSA TV en el caso de la petrolera, y bueno, Globovisión, y no puede cumplir con el marco regulatorio de Venezuela. ¿Cuál es el marco regulatorio de Venezuela en este caso? Chugo, es la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, que en su artículo 11 estipula que el prestador de servicios de televisión por suscripción tiene la obligación de transmitir gratuitamente 12% de su parrilla en canales nacionales y comunitarios. Globovisión, en el caso de Globovisión, que es un canal nacional, su salida de la parrilla era imposible. El prestador de servicio tiene que presentar esa lista con ATEL. Y bueno, allí se trancó luego, y la decisión que se toma en la sede corporativa de AT&T en Dallas es cerrar definitivamente la operación en Venezuela. Arnaldo, esa era una situación que estaba cantada para enero de este año. Sin embargo, DirecTV extendió lo más posible, corrió la arruga pues hasta prácticamente casi la mitad del año 2020. Ayer hubo bastante movimiento después de tomar esta medida. Al parecer el régimen no las tenía todas consigo y hubo mucha inquietud en las Mercedes y en el centro de la ciudad. Cuéntanos. Sí, evidentemente es una medida, es el impacto de la medida, Chugo, ¿no? Estamos hablando de que DirecTV es el líder en el mercado nacional era el líder en el mercado nacional en el tema de televisión por suscripción. Estamos hablando de un número entre 6,5 millones y 9,5 millones de personas afectadas directamente por la medida sin TV paga. Estamos hablando además de geográficamente un servicio que llega a donde no llega más nadie, a comunidades donde no llega incluso la telefonía celular, ¿no? Evidentemente hay un costo, ¿no? Hay un costo, y el costo es de todos lados, y uno de los costos, Chugo, es el costo de la transmisión de la propaganda oficial, ¿no? ¿Qué sucede? Bueno, deja 7 millones, 6 millones, 8 millones, vamos a sin DirecTV y además los DNB y sin los canales oficiales. Evidentemente esto es una medida que enciende alarma, y lo vimos en la reacción de vocería oficial, lo vimos en la reacción de Diosdado Cabello, por ejemplo, y claro, digamos, es un tema de análisis, es un tema que nosotros pensábamos ayer en la tarde que íbamos a tener una reacción oficial desde Miraflores, que no ocurrió. Pero no ha ocurrido porque todavía hay muchísimas aristas que cortar, ¿no? En este tema.
porque incluye una modificación de una ley que es clave para restringir la comunicación, que es la ley resorte. Así es. Finalmente, Arnaldo, estamos conversando con Arnaldo Espinosa, periodista que cuenta con importante información sobre este tema. ¿Qué implicaciones tiene en el corto plazo esta situación? Porque cada vez que se toma una restricción de esta naturaleza, surgen como hongos opciones irregulares, por así decirlo, de mercado negro, etcétera. ¿Qué visualizas tú? Porque estamos hablando de un impacto muy importante, el 45% del mercado de televisión por suscripción. Sí, evidentemente hay ramificaciones, ¿no? Hay varias. Podría empezar diciéndote que la primera que nosotros vemos y cuyo impacto vamos a medir a partir de hoy y hasta probablemente el final de la semana, sea en los servicios de datos, en los servicios de proveedores de Internet, porque la opción directa que tiene el consumidor, el suscriptor, es mudarse a plataformas de streaming, incluyendo las propias plataformas como DirecTV, Pago, DirecTV Go, ¿no? Ojo, con cuentas afuera, porque las cuentas venezolanas ya no existen. Entonces vamos a ver un estrés adicional sobre una red que ya está estresada, Chugo, por los efectos de la cuarentena, por los efectos de tener tanta gente en casa. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, mucho rumor de que se llevaron la operación para Colombia, de que ahora se apunta el satélite, si le quitas el cochinito. No funciona así, lamentablemente. Sí es posible traerse un decodificador y una antena desde Colombia y conectarla y recibir un servicio, pero es importante decir que ese servicio no es legal, porque la regulación del espectro la tiene aún Conatel, la regulación de la concesión de una operación de satélite aún la tiene Conatel. Y eso vamos a ver en los próximos días, y eso es lo que vimos en las primeras horas, un montón de gente buscando opciones en Colombia, sobre todo en Colombia, porque es lo más sencillo, es lo más cerca, ¿no? Claro. Pero bueno, no es una operación legal. Y las calderas tradicionales de Venezuela tienen sus operaciones paradas por la cuarentena. Es decir, tú no podías salir ayer de DirecTV a comprar Intersatelital o Movistar TV, porque no hay operación. Es un blackout muy fuerte, es un blackout tan fuerte como el blackout que tuvo Radio Caracas Televisión en 2007. Y además nos deja dudas, esos canales de televisión abierta que teníamos, Venevisión, Televen, ¿cómo están sus infraestructuras de microondas? Porque ahora muchas de ellas contaban con infraestructura de DirecTV para replicar sus señales. Y no es solo televisión, es radio. Así es. Hay al menos una cadena de radio nacional pierde sus enlaces con todo el país por DirecTV. Pero hay muchísimas más consecuencias y irán saliendo en estos días. Evidentemente es un sismo en las telecomunicaciones venezolanas la salida de DirecTV. Arnaldo, te agradezco inmensamente que nos hayas atendido nuestra llamada madrugadora. Muy buenos días. Buenos días para ti y para todos, Chugo. Era Arnaldo Espinosa, periodista venezolano especializado del área, dándonos esta información de contexto sobre lo ocurrido ayer con DirecTV. Me preguntaba un atento espectador vía Periscope, ¿tú crees que al gobierno le interese eso? Sí, yo sí creo. Yo sí creo que al gobierno le interese sumir en la oscuridad informativa, en el silencio informativo, en el vacío de entretenimiento incluso a prácticamente todo un país que en este momento además también está encerrado y en cuarentena, ¿no? Yo sí creo que a ellos les interesa desafortunadamente aprovechar esta situación, y yo sé que la palabra es terrible, pero es lo que están haciendo, aprovechar la pandemia para establecer su sueño de Estado totalitario. Es lo que están haciendo. Y este tema con DirecTV es apenas parte de eso. También
yo les sugiero, mañana lo vamos a ver con calma, leer el documento de la organización no gubernamental Espacio Público. Espacio Público es un vehemente y experto defensor del derecho a el acceso a la información y a la libertad de expresión en Venezuela. Esta organización no gubernamental, dirigida por el profesor Carlos Correa. Les sugiero, búsquenlo. Lo pueden encontrar en mi cuenta @chubotorrealba y en las cuentas de @espacio público. Es importante porque ahí se puede ver cómo en este momento coincide, desgraciadamente, la sanción del gobierno norteamericano y el interés represor del régimen de Maduro coinciden, desgraciadamente, y el que sale afectado es el venezolano. Es decir, el gobierno norteamericano sanciona y el régimen de Maduro aprovecha esa sanción para lograr un objetivo político, que es sumir al venezolano en la oscuridad informativa. ¿Qué tal? Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Ciertamente, insisto, el tema de DirecTV no es algo trivial, no es algo frívolo. Es un golpe muy importante al derecho al acceso a la información y a la libertad de expresión, que en esta condición de cuarentena, se añade un ladrillo más a la oscuridad que vive el venezolano. Pero no olvidemos que además de ese tema de DirecTV, hay otros temas que ayer mismo estallaron y que son extremadamente preocupantes. Citgo, la joya de la corona, el activo más importante que tiene Venezuela en el exterior, corre severo peligro, ahora sí, de ya no estar en manos venezolanas. Tenemos el peligro cierto, real, de perder Citgo a partir de una decisión de la Corte Suprema de Justicia norteamericana. Y seguimos ante la eventualidad de que nuestro país esté involucrado o quede involucrado en algo así como el remedo de la crisis de los misiles de 1962. Avanzan hacia Venezuela presuntamente unos tanqueros iraníes y estaría anunciado un dispositivo militar norteamericano para evitar que esos tanqueros lleguen a nuestro país. ¿Qué va a generar eso? ¿Va a haber una situación de violencia en aguas internacionales? ¿Qué va a ocurrir con esta situación? Bueno, tenemos un criterio que es importante consultar. Hay un venezolano que, a propósito del tema Citgo, hace más de un año intentó recursos ante la justicia norteamericana para intentar precisamente preservar ese activo. Este venezolano tuvo, por supuesto, una crítica feroz contra las actuaciones irresponsables de Chávez, que colocaron en riesgo toda esta situación, pero también hizo críticas importantes a la conducta de entonces del gobierno interino del presidente Guaidó. Este venezolano es el ingeniero electricista Jorge Alejandro Rodríguez y lo tenemos en línea en este momento. Jorge, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, ubícanos en el contexto. Esta decisión de la Corte Suprema norteamericana, ¿es posible que se eche atrás por razones de solidaridad política, como dicen algunos? Te escuchamos. Buenos días para la Fuerza de la Unión.
Mira, aquí hay varias cosas, ¿no? Una es plantada, es decir, a nadie sorprende y hay algunos que se están haciendo los sorprendidos. Una decisión, la Corte Suprema de Justicia solamente revisa decisiones en cuanto a flujo del PIB, pero esta era una decisión que estaba muy clara en las cortes en las que había sido tomada anteriormente, de manera tal que se sabía cuál iba a ser el resultado. Acá los venezolanos tenemos que centrarnos en las posibles soluciones que cada vez son, ¿cómo decir?, nuestras oportunidades cada vez se hacen menores. Yo quisiera, solamente porque últimamente está de moda buscar justicia en Estados Unidos, buscar ayuda en Estados Unidos, precisar que lo primero que este servidor hizo fue conversar ni siquiera conversar, atender, solicitar una reunión con la Comisión de Energía de la Asamblea Nacional, presidida por el buen amigo diputado Elías Mata, quien nos recibió y a quien se le hizo una extensísima presentación sobre los riesgos que se tenían y las soluciones que en ese momento, estamos hablando de junio, mayo del año pasado, debían tomarse con carácter perentorio. En ese momento, el diputado Elías Mata, junto con, unánimemente con el resto de los miembros de la Junta, solamente salvó el voto, si mal no recuerdo, un diputado de Voluntad Popular, pero los diputados de Primero Justicia, los diputados de Acción Democrática estuvieron todos de acuerdo en que debía llevarse a cabo una investigación encabezada no por la Comisión de Contraloría, sino por esa propia comisión que ya estaba en conocimiento del asunto. Y bueno, yo pediría que llames a El Día y a Oscar Rondero o a Jorge Millán y les preguntes qué ha pasado. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Qué ha sucedido? Porque esto obedece a lo siguiente. A mi manera de ver, hay una estrategia, vamos a decir, el gobierno de Chávez cometió una serie de desafueros y de irresponsabilidades, y en el interinato de Guaidó se ha continuado con esas irresponsabilidades, o no con esas, con unas nuevas, es decir, con unas irresponsabilidades nuevas distintas a las que traía Chávez. La irresponsabilidad que se ha tenido tiene que ver con lo que a mi juicio es una estrategia llevada adelante desde Washington por el procurador designado por la Asamblea Nacional, sobre lo cual está alertado ya todo el país político nacional, de entregarle esta empresa a sus antiguos empleadores, es decir, a la gente de Cristalex. Recordemos y denunciamos una vez más que el señor procurador fue contratado por cuenta y orden de Cristalex, una empresa minera canadiense, para que les asesorase. Y ese señor ha hecho todo lo posible en términos jurídicos, de manera muy formal, para que Cristalex sea la beneficiaria de los juicios que lleva adelante contra la República. La situación de sitio hoy día, veo sí con ojos que algunas personas que hace un año negaban esa posibilidad, vamos a decirlo así, decían no, eso no se va a perder, eso está blindado, etcétera. Parece que ya les está cayendo la locha y están entendiendo que nuestra posición ahí es sumamente frágil. Estamos en estos momentos medio protegidos, que no mucho, solamente medio protegidos por una decisión del Ejecutivo que perfectamente puede ser apelada por, ¿cómo decir? Y Cristalex va a poder en su momento solicitarle al juez que le diga al Ejecutivo que le permite ejecutar las acciones de sitio. O sea, eso es pretender que tú vas en un país donde, o en cualquier país en general, porque tú puedes, por vía del Ejecutivo, blindarte frente a decisiones judiciales. Eso es algo que ningún estudiante de Derecho te permitiría ni siquiera sostener. Estamos conversando con Jorge Alejandro Rodríguez, ingeniero electricista venezolano, ciudadano venezolano, que, repito, hace año y tanto
intentó él diligencias de diversa naturaleza ante la Asamblea Nacional Venezolana y ante la justicia norteamericana para preservar la propiedad de nuestro país sobre Citgo, que es nuestro principal activo en el exterior. En esa oportunidad, ciertamente, Jorge Alejandro Rodríguez señaló la aparente incongruencia, el aparente choque de intereses en que nuestro principal defensor fuese el procurador Ignacio Hernández, habiendo tenido él alguna relación profesional con Cristalex, que es quien está demandando a Venezuela. Eso en aquel momento fue desoído y hoy estamos viendo nuevamente esta situación en la cual está en real peligro la propiedad venezolana sobre este activo. Jorge, estamos hoy en una transmisión accidentada, tuvimos severos problemas con internet, al parecer no es solamente DirecTV la afectada desde el día de ayer, pero quisiera comprometerte si es posible para mañana, para que sigamos desarrollando el tema y además abordemos esta otra parte del asunto, que es la parte de los tanqueros iraníes. ¿Tú crees posible eso? Con muchísimo gusto, Chu, contigo y bueno, comprometido pues con llevar adelante las acciones que podamos para nuestro país, para los venezolanos, porque la situación en Venezuela es realmente preocupante y bueno, analizar el tema de la gasolina, los iraníes y cómo se nos está colocando ante una verdadera situación de catástrofe. Jorge, estamos, repito, conversando con Jorge Alejandro Rodríguez, un poco para plantear de una vez el marco de nuestra conversación mañana. La ONG Espacio Público, al hacer la condena del cierre de DirecTV, sin embargo, incorpora el siguiente elemento. Exige también al gobierno norteamericano, concretamente a la OFAC, la flexibilización de la medida contra Venezuela, porque en el caso de cuando estas sanciones han afectado medios de comunicación, han afectado la libertad de expresión, tal flexibilización ha ocurrido. Y cita la gente de Espacio Público un caso en Panamá donde una persona, propietario de 2 periódicos, fue sancionado y sin embargo la OFAC permitió que esos medios siguieran produciéndose y circulando en resguardo de ese derecho universal básico que es la libertad de expresión. Pongo esto como ejemplo porque aquí estamos en presencia de cómo el régimen de Maduro utiliza una sanción norteamericana para dejar a buena parte del país en un blackout informativo. Lo mismo tenemos en el tema de la gasolina. Vienen unos tanqueros, Estados Unidos aparentemente decidió una operación de intercepción, pero mientras tanto están centenares de miles de venezolanos languideciendo en colas horrendas en todo el país simplemente para echar 10 litros o 20 litros de gasolina. Esa es un poco la situación marco a propósito de la cual conversaríamos mañana, ¿correcto? Así es. Tenemos que hablar sobre esto y tenemos que señalar que si bien Chávez y Maduro son los culpables de esta situación, hay un responsable de que esos tanqueros que vienen sean iraníes y no sean de Citgo. O sea, estamos hablando de la nación venezolana, estamos hablando de una familia que tiene una hacienda y se está muriendo de hambre. Es correcto. Eso es que estamos hablando. Gracias, Alejandro. Era Jorge Alejandro Rodríguez, experto venezolano, ingeniero electricista, una persona que sobre este tema ha realizado un conjunto de actuaciones en el pasado reciente y que ahora que este tema vuelve a la palestra, lo menos que podemos hacer es escuchar su versión porque ciertamente es relevante. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. ¿Vas a emigrar a otro país? Trámites Legales Express. Expedimos, legalizamos y apostillamos tus documentos para el exterior. 0424-249-0332. Pregunta por Salvatore y l'originale. Trámiteslegalesexpress@gmail.com. La solución en tus manos. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Fuerza que activa, fuerza que se expresa por el 482-9750 y @RCR750. Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torreal. Regresamos a la Fuerza es la Unión en esta edición recortada, por así decirlo, debido a la falla que tuvimos con internet. Tenemos ahora en línea a Alfredo Padilla, porque en este contexto de la agresión con DirecTV, el tema de la gasolina, el tema de Silgo, hay una realidad latente y básica, que es la severa situación económica que está viviendo un país donde más del 70% viven del día a día y no tienen capacidad económica ni física para financiar la cuarentena en un momento en que, bueno, esto se está disparando. Pues ayer el gobierno admitió 131 nuevos contagios, 77 el día anterior, 33 el día tras antier, 45 el día antes. Es decir, aquí estamos ya en presencia de otra cosa. Quien hable de una curva aplanada no sabe de qué país está hablando. Tenemos en línea a Alfredo Padilla, que ha hecho desde su organización Atraen una propuesta de una respuesta de emergencia, una agenda de emergencia de la sociedad venezolana frente a esta situación. Alfredo, tenemos muy poco tiempo, pero por favor resúmenos en qué consistiría esta propuesta que nos están haciendo desde Atraen. Te escuchamos. Bueno, en primer lugar es un exhorto en realidad a la sociedad civil a que asumamos una agenda de emergencia y una vez distinguirla de que no estamos hablando de la agenda de la mesita, me disculpo el nombre, pero sí la han dicho, ni de la agenda del cese de la usurpación o gobierno de emergencia nacional. Estamos hablando de una agenda asumida por los ciudadanos de exigencias a respuestas inmediatas a temas que no admiten diferir. El tema de la salud, como tú lo acabas de mencionar, es un tema que afecta a todo el mundo, pero los más vulnerables, que no tienen cómo comprarse nada de medicina, los afecta más, sin duda. El tema de la alimentación, no se diga, los precios, la dificultad para acceder a la alimentación a los más vulnerables. El tema de la gasolina afecta a los más vulnerables porque el transporte de alimentos a lo interno del país está afectando el acceso a la alimentación y la producción, por supuesto, del campo y a los pequeños productores, cuentapropistas también, pues, de conucos y pequeñas fincas. De manera que la agenda tiene unos dolientes muy numerosos, muy grandes. Entonces, es una agenda para exigirle a los que tienen poder político, Asamblea Nacional, gobiernos regionales, gobiernos municipales, diputados de circuito, gente que tiene función pública, a que apoye lo más inmediatamente posible la solución de emergencia que está jugando con nosotros. Bueno, y ahora nos vemos no solamente el derecho a la información veraz, oportuna, masiva, sino la eliminación de oportunidades de opinión o de información, como en el caso brutal del tema de DirecTV. De manera pues que son demasiadas dolencias. Ahora, no lo digo solo para decirle a los partidos, como si nosotros no tuviéramos más nada que hacer.
lo de la sociedad civil organizada, porque también es un desafío a la sociedad civil organizada. No para que salga a arriesgar la vida innecesariamente, sino para actuar coordinadamente. La fortaleza que hay en todos estos temas que acabo de mencionar de momento. En el sector salud, Federación Médica, Colegio de Médicos, Estudiantes de Medicina, Sindicatos de la Salud, Empleados Públicos, Sindicatos de Hospitales y Clínicas, Asociaciones de Camilleros, Colegios de Enfermeros. Bueno, señor, todos ellos actúen concertadamente, en unión en la acción, para poner el tema salud en manos de una vanguardia que aclare, que diga, que dirige, que oriente a quienes padecen los temas de salud. Bueno, si nos vamos a otros asuntos, también la capacidad de unidad en la acción, en el mundo vecinal, las comunidades organizadas, los consejos comunales, organizaciones como el Radar de los Barrios, etcétera. Bueno, la diversidad social organizada en barrios, en calles, etcétera, aproximándose por encima de diferencias, de disputa por liderazgo en torno a los padecimientos que repercuten en una parroquia, en una región, en un municipio. De manera que también es un desafío, no solo un reclamo a los partidos, es un desafío también a los ciudadanos a actuar con mayor coherencia y unidad y desprendimiento. La experiencia nos dice, Chugo, y yo recuerdo muchísimo eso, que cuando los dirigentes sociales en sectores como el sindical se aproximan por encima de la diferencia, repercuten favorablemente en la unidad política. Así fue en el Comité Sindical Unificado, en la lucha contra Pérez Jiménez, que los sindicalistas como tu padre y otros que tenían diferencia política entendieron que por encima de ellos la unión de la acción sindical era lo conveniente, así lo lograron y eso influyó en la aproximación del liderazgo distanciado de los partidos políticos de la época. De manera que yo creo que estamos en un momento sumamente importante para los ciudadanos. Alfredo, es un tema tan relevante que yo quisiera que lo desarrolláramos mañana nuevamente en un encuentro con mayor cantidad de tiempo. Gracias, Alfredo Padilla, por este abreboca que nos da sobre esta propuesta tan importante, una agenda de emergencia de la sociedad civil venezolana ante esta situación. Bueno, este fue nuestro programa recortado de hoy. Yo simplemente quiero recordarles ya para cerrar que ayer, el mismo día que nos quitaron DirecTV, el mismo día que están a punto de quitarnos a Citgo, el mismo día que estamos a punto de involucrarnos casi en un conflicto bélico internacional con el tema de los tanqueros y la intercepción norteamericana, ese mismo día que pasan tantas cosas tan graves, se reúne la Asamblea Nacional y gastan una gran cantidad de tiempo aprobando un acuerdo para apoyarse a sí mismos. ¿Entiende eso? Por eso lo importante de esto que plantea Alfredo Padilla, una agenda autónoma de la sociedad civil venezolana para defender a los venezolanos, para defender a Venezuela. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, al frente de los controles estuvo César Arteaga, habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chugo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chugo Torrealba, solo por RCR 750 AM.